Bienvenidos a un nuevo video de Defiende tu Fe con Pedro Esa, donde aprenderás a defender la doctrina de la verdadera Iglesia de Cristo. El santo de hoy es Pier Giorgio Frassati. Buenas familia, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal, a esta sección llamada El Santo de la Semana. Quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal, que es Defiende tu Fe Pedro Esa, que le den allá abajo donde dice suscribirse y que activen la campanita. Para poder suscribirse necesitan tener un correo Gmail. Para esto, si pueden pedirle a algún familiar o algún amigo que se les puede crear el correo, si no saben cómo crearlo, se les agradecería mucho que lo hicieran para poder suscribirse y así apoyarnos en esta misión que no es de nosotros, sino que es de Cristo. Entonces bueno, quiero invitarles también a que dejen algún comentario si tienen algún santo que les gustaría que nosotros comentáramos, que nosotros habláramos, que investigáramos. También si tienen alguna duda o algo, también déjenlo en los comentarios, y alguna cosita que se nos haya saltado a nosotros en alguna información o en alguna parte de la vida del santo, también sería de mucha ayuda. También quería invitarlos a que nos siguieran en nuestras redes sociales, como en Facebook, que es apologética-defensa de la fe, y en Instagram como @esaapedro. Quiero también invitarlos a que le den me gusta y que nos sigan en todas nuestras redes. Entonces bueno, antes de comenzar, quiero invitarlos a que se reúnan conmigo a hacer una oración. Entonces nos reunimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Padre bueno, te pedimos que nos ayudes a tomar todas esas cosas importantes que nos vas a hablar hoy, con las que vamos a aprender, y esperamos que podamos tomar de la vida de este santo cosas que nos ayuden a crecer espiritualmente y personalmente, y así poder ayudar para la construcción de un mundo mejor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como están viendo en el título del video, hoy vamos a hablar sobre Pier Giorgio Frassati, pero quizás ustedes se preguntarán quién era Pier Giorgio. Pier Giorgio fue un joven que falleció a la edad de 24 años, era un joven italiano. Este nació el día 6 de abril del año 1901 en Italia. Su padre era Alfredo Frassati. Este señor era fundador y director de un periódico de Italia llamado La Estancia, y su madre, que se llamaba Aulelia, se le cambia la L y la S en el idioma, era una pintora. Su madre era una pintora, una artista pintora que era notable, era reconocida en aquella época, más o menos reconocida. Por lo tanto, creció en una familia con una economía que estaban estables, estaban bien. Sin embargo, dice su hermana mayor que en su casa se les ponían reglas y normas, las cuales eran un poco rígidas. Por lo tanto, ella recuerda ella que ella decía que su casa era como un cuartel. Sin embargo, esto no influía mucho en la personalidad de ambos. Cuando Pier Giorgio comenzó a estudiar, él comenzó a estudiar con clases privadas desde su hogar al principio. Luego de un poco tiempo más adelante, él comenzó a ir a una escuela estatal, en la cual no tuvo mucho desempeño, por lo tanto terminó quedando suspendido. Luego de esto, los padres lo pusieron a estudiar con un salesiano, un sacerdote salesiano. Este sacerdote era especialista en literatura, era maestro de literatura, lo que le enseñó a Pier Giorgio. Todo eso se lo enseñó a él, y aparte de eso lo acercó un poco más a la religión y a la devoción a la Virgen María. Él ya desde pequeño, él tenía
algo de conocimiento sobre la religión, puesto que su madre era quien se lo enseñaba, quien se lo estaba inculcando a él desde pequeño. Su padre no le enseñaba nada de eso. Luego más adelante, un poco más adelante, él comenzó a formar parte de algunas agrupaciones o acciones católicas en las que él tuvo el beneficio de poder recibir la comunión a temprana edad y poderla recibir todos los días, cosa que era un poco extraño de ver en aquel tiempo. O sea, eran cosas que no se veían en aquel tiempo, que comulgaras a temprana edad y pudieras ir todos los días. Pero él tenía ese beneficio. Con esto se fue despertando una devoción más grande hacia la Virgen y más grande a poder ayudar a los demás. Cuando fue creciendo un poco más, fue empezando a estudiar una carrera, la cual era un poco pobre, porque esa carrera no daba muchos ingresos en aquella época. Por lo tanto, él decidió empezar a estudiar pirotecnia para poder ayudar a los mineros de aquella época y así poder estar más cerca de las personas más necesitadas, de los pobres. Aquí es cuando empieza lo que es la labor por los pobres de él. En este momento, él decide que él iba a ayudar a los demás, partiendo de que él tenía la posición económica suficiente como para poder ayudar a las demás personas. Incluso él, cuando iba a subir montañas con sus amigos, que era uno de sus pasatiempos favoritos, le gustaba estar muy cerca de la naturaleza. Él dice que a sus amigos los invitaba a participar de algunas actividades religiosas, incluso poniendo en riesgo su propia reputación. En ese entonces su familia tenía una reputación muy grande, puesto que su padre, aparte de también ser el fundador del periódico La Estancia, fue senador de Italia y embajador de Rusia, también. Por lo tanto, ponía en riesgo su reputación, la de él y la de su familia. Poco tiempo después, él comenzó a ayudar a los más necesitados de las calles en silencio. Incluso, a pesar de que ellos eran una familia con dinero, a él nada más le daban, a él y a su hermana, nada más le daban lo necesario para poder salir, para poder pagarse el transporte, alguna comida, qué sé yo. Y en ese momento, él no le importaba darle hasta lo que tenía de su pasaje para poder llegar temprano para la comida a los pobres. Entonces, muchos amigos y su familia también cuentan que él a veces llegaba corriendo a la casa para poder llegar temprano, y eran raras veces en las que lo veían llegar en transporte, precisamente por eso. Luego, más adelante, él se siente llamado a formar parte de los franciscanos, y así es como él se ordena en la orden franciscana de los laicos, la orden laica franciscana, que es la tercera orden. En este momento, él renueva sus votos y se siente más llamado aún todavía, a poder ayudar a los más necesitados. Aquí, él junto con otros amigos funda como una especie de acción religiosa en la que se encargan de eso, ayudar a los pobres. Y esta acción fue la que fue con la que él se empezó a hacer conocido a varias personas. Todo esto sin que su familia lo supiera desde un principio. Luego, más adelante, ayudando a uno de los más necesitados, él quedó contagiado por una enfermedad fulminante que en aquel tiempo no se tenía cura, no habían curas o tratamientos que lo pudieran ayudar. En ese momento, cuando él se da cuenta que él está contagiado, también estaba enferma su abuela. Por lo tanto,
él no quiso decir nada a sus familiares de que estaba enfermo, para que no se preocuparan más, ya teniendo la preocupación de que su abuela se estaba muriendo en ese tiempo. Y no tardó mucho para que él empeorara. Incluso antes de que su abuela muriera, él ya estaba empezando a empeorar. Fue cuando la familia se dio cuenta, pero cuando la familia se dio cuenta, ya era demasiado tarde para poder tomar cartas en el asunto y poder decir que se podría hacer algo respecto a esa enfermedad. Luego de esto, en su lecho de muerte, dice la hermana que él ni siquiera en su momento de muerte dejó de preocuparse por los más necesitados, porque aun cuando estaba muriéndose, él tomó lápiz y papel y le escribió una carta a uno de sus mejores amigos, en la cual decía que se encargara de tomar las medicinas necesarias para poder practicarle la inyección a un mendigo que él estaba curando y cuidando antes de caer contagiado. Entonces, cuando ya él cae peor en la enfermedad, pasan 5 días y muere el 4 de julio de 1925. Este mismo día se celebra su festividad. El Papa Juan Pablo II lo beatifica el 20 de mayo de 1990 y dice que el Papa Juan Pablo dice que él, cuando era joven, cuando estaba estudiando, él se sentía motivado por la vida de Pier Giorgio, y él quería hacer las mismas cosas que él hacía para poder ganarse el cielo. Era una de las cosas que decía el Papa Juan Pablo II en su beatificación. El día de la muerte de Pier Giorgio, cuando se celebró el funeral, las calles estaban tan llenas que la familia quedó sorprendida de tanta gente que ellos no conocían. Y ahí se dieron cuenta de la cantidad de personas que él ayudó sin que ellos se dieran cuenta. Pier Giorgio ha sido una persona que ha motivado a varias personas a trabajar por los más necesitados, por los pobres. Y esto es algo que nosotros tenemos que ver en esta actualidad. En realidad, por lo menos nosotros los que vivimos en Venezuela, es muy rara vez cuando no vemos a un necesitado en las calles buscando la basura, o cuando viene alguien a pedirnos a la puerta de nuestras casas. Y en esta situación, país en la que vivimos, más todavía. Entonces, yo siento que estamos siendo llamados esta vez a colaborar y ayudar a aquellas personas que más lo necesitan, porque son en esas personas que está Cristo. De hecho, él se lo dijo así una vez a su hermana, cuando una vez que iban en la calle, él y su hermana, él dijo que si la podía acompañar a la casa de un enfermo, de un pobre enfermo. Y él le dijo que si a él no le daba miedo ir a esa casa sucia, maloliente y que estaba llena de enfermedades. Y él le respondió así: ¿qué miedo me va a estar dando si en esa casa está Cristo? No puedo temer. Es muy impresionante esta forma en la que él tenía de pensar, porque es verdad, en los más necesitados está Cristo, en todos nosotros está Cristo. Entonces él tenía esa facilidad de ver en el más necesitado, en el pobre, en el enfermo, a Cristo. Y eso es lo que nos está llamando a nosotros. Muchas veces nosotros, cuando pasamos al lado de algún necesitado y tenemos cómo darle, no le damos. Somos indiferentes y no tenemos misericordia. Y eso es lo que estamos llamados a tener, misericordia con el hermano. Y no importa si no es el más necesitado, el hermano más cercano que tengas es la persona que vive contigo. Muchas veces nosotros tenemos un familiar que vive con nosotros, que está enfermo y no le queremos, no sé, traer un vaso de agua porque no se puede levantar. Y no le queremos, no sé, ayudarle en una cosita porque no queremos. No tenemos misericordia. Y tenemos que tener misericordia para poder cambiar el mundo. Entonces, bueno, espero que les haya parecido interesante la vida de Pier Giorgio. En realidad no fue una vida
tan larga, tuvo nada más 24 años, sin embargo, supo ganarse el cielo ayudando a los más necesitados. Entonces, bueno, quiero invitarles para finalizar a que hagamos una pequeña oración. Nos reunimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te pido que nos ayudes a ser como Pier Giorgio, a ayudar a los más necesitados, ayudar a las personas, a nuestros hermanos más allegados, a tener misericordia con ellos y poderlos ayudar, porque en ellos estás tú, en ellos te encuentras tú. Que cuando veamos su rostro te veamos a ti en vez de a ellos, y nos salga del alma poder ayudarlos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, para finalizar, quiero invitarles a que le den un me gusta grande, que lo veamos. Quiero invitarlos a que se suscriban. Como ya les dije al comienzo, para suscribirse necesitan un correo de Gmail. Si no tienen uno, pídanle a un familiar, un amigo que se los cree para poder suscribirse. También me gustaría que dejaran en un comentario, ahí abajo en los comentarios, que dejaran qué les ha parecido el video, qué les ha parecido, si les gustó, alguna corrección que nos hayan visto, algún santo del que ustedes quieran que nosotros hablemos, alguna cosa de Pier Giorgio que ustedes sepan que nosotros no, también nos gustaría saberlo. Y también, aparte de decirles que nos pueden seguir en nuestras otras redes sociales, como en Facebook, Apologética-Defensa de la Fe, y en Instagram como @esaapedro. Entonces, bueno, yo soy Pedro Luis Esada y hasta la próxima. Que Dios los bendiga.